Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir las mejores series y películas que nos hacen vibrar. Espero que estéis teniendo un día fantástico y si no, tranquilos, porque hoy os traigo una selección de dramas turcos que os van a hacer olvidar todos vuestros problemas. Si lo habéis adivinado, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas, concretamente en esos dramas familiares aderezados con grandes dosis de amor, pasión y giros inesperados que nos tienen enganchados a la pantalla. Y es que, ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor prohibido, una familia llena de secretos y unos personajes complejos que nos hacen sentir mil emociones diferentes? Antes de que nos lancemos de lleno a descubrir estas joyas televisivas, os quiero recordar que si os gusta el contenido de mi canal y queréis estar al tanto de todas las novedades, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, preparad vuestras palomitas, poned el teléfono en silencio y acomodaos en el sofá porque vamos a empezar este viaje por las series turcas que os robarán el corazón. Para empezar, no podemos dejar de hablar de Yargı, o Secretos de Familia, como se le conoce en algunos países. Esta serie es un auténtico torbellino de emociones que combina el drama familiar con el suspense de un thriller judicial. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y Ceylin, una abogada testaruda y apasionada que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada. A partir de ahí se desata una trama llena de secretos, mentiras y traiciones que pondrá a prueba sus convicciones y su creciente atracción mutua. Lo que hace especial a Yargı es su ritmo trepidante, sus personajes complejos y la forma en que aborda temas tan delicados como la corrupción, la violencia de género y los conflictos familiares. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que añade un toque de romance irresistible a la historia. Si os gustan las series que os mantienen en vilo hasta el último segundo, Yargı es vuestra opción. Pero profundicemos un poco más en por qué esta serie ha resonado tanto con el público. No es solo la trama de misterio, sino la brillantez con la que se desarrollan los personajes. Ilgaz, con su rectitud inquebrantable, se ve constantemente desafiado por la moralidad ambigua de Ceylin. Esta dinámica crea una tensión fascinante que obliga al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre la justicia. ¿Es justificable romper las reglas para alcanzar la verdad? ¿Dónde está la línea entre el bien y el mal? Yargı plantea estas preguntas de una manera que te mantiene pegado a la pantalla, esperando la respuesta. Y no solo eso, sino que la serie también destaca por su impecable dirección y cinematografía. Los escenarios, la música y la edición se combinan para crear una atmósfera de suspense y tensión que te envuelve desde el primer minuto. Es una serie que no solo te cuenta una historia, sino que te hace sentir parte de ella. Continuamos con Bir Zamanlar Kukurova, traducida como Tierra Amarga. Esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70, donde seguimos la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de que Yılmaz cometa un asesinato para proteger a Zuleya de un hombre que intenta abusar de ella. En su huida, llegan a Kukurova, una rica región agrícola donde Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, el poderoso dueño de las tierras, para proteger a Yılmaz. A partir de ahí se desata un drama de proporciones épicas con intrigas familiares, luchas de poder, amores imposibles y un trasfondo histórico fascinante. Tierra Amarga destaca por su cuidada ambientación, sus personajes memorables y su capacidad para enganchar al espectador con cada capítulo. Además, la serie aborda temas como la desigualdad social, el papel de la mujer en la sociedad y las consecuencias de la ambición desmedida. Si os gustan las historias de amor clásicas con un toque de drama épico, Tierra Amarga os enamorará. Pero Tierra Amarga es mucho más que una simple historia de amor. Es un retrato de una época y una sociedad donde las diferencias de clase eran marcadas y el papel de la mujer estaba relegado a un segundo plano. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de opresión y desigualdad, mostrando cómo las personas luchan por sobrevivir y encontrar la felicidad en medio de la adversidad. Los personajes son complejos y están llenos de matices, lo que los hace creíbles y cercanos. Zuleya, por ejemplo, es una mujer fuerte y valiente que lucha por proteger a su amado, pero también se ve obligada a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Yılmaz es un hombre apasionado y justiciero que está dispuesto a todo por defender a los que ama.
Demir, por su parte, es un hombre poderoso y ambicioso que se debate entre el amor y el poder. La serie te hace reflexionar sobre la condición humana y sobre cómo las circunstancias pueden moldear nuestras decisiones. Además, Tierra Amarga es visualmente impactante. Los paisajes de Kukuroba, con sus campos de algodón y sus vastas extensiones de tierra, son un personaje más de la historia. La serie te transporta a un mundo diferente, lleno de belleza y dramatismo. Ahora, cambiamos un poco de tercio y nos vamos a una serie más actual y con un tono más ligero, pero sin perder la intensidad dramática que caracteriza a las series turcas. Hablo de Senkalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación llena de química, pasión y malentendidos. Love is in the Air es una serie fresca, divertida y con unos protagonistas carismáticos que te roban el corazón desde el primer momento. Además, la serie destaca por su cuidada estética, su banda sonora pegadiza y su capacidad para abordar temas como la importancia de seguir tus sueños, la superación personal y el poder del amor. Si os apetece una serie más ligera pero que os haga suspirar, Love is in the Air es vuestra elección. Pero no os equivoquéis, Love is in the Air no es solo una comedia romántica superficial. La serie también aborda temas importantes como la ambición, la perseverancia y la importancia de la familia y los amigos. Eda es un personaje inspirador que lucha por alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades, y Serkan es un hombre que aprende a abrir su corazón y a dejar atrás su pasado. La serie te enseña que nunca es tarde para perseguir tus sueños y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Además, Love is in the Air es una serie que te hace reír a carcajadas y suspirar de amor. Los diálogos son ingeniosos y divertidos, y la química entre los protagonistas es palpable. Es una serie que te levanta el ánimo y te hace creer en el poder del amor verdadero. No podemos olvidarnos de Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie nos presenta a Defne, una joven camarera que, para salvar a su hermano de una deuda, acepta una extraña oferta, enamorar y casarse con Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que Defne no sabe es que todo es una trampa urdida por la tía de Omer para que su sobrino se case con la mujer que ella considera adecuada. A medida que Defne y Omer se conocen, la línea entre la farsa y la realidad se difumina, y ambos empiezan a sentir una atracción irresistible. Amor de alquiler es una serie adictiva, con unos personajes entrañables y una trama llena de giros inesperados. La serie destaca por su humor inteligente, su romance apasionado y su capacidad para abordar temas como la ambición, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si os gustan las comedias románticas con un toque de drama, Amor de alquiler os enganchará. Pero Amor de alquiler es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre el amor verdadero, la lealtad y la importancia de seguir tu corazón. Defne es una mujer fuerte y decidida que lucha por proteger a su familia y por encontrar su propio camino. Omer es un hombre exitoso y atractivo que se debate entre el deber y el deseo. La serie te muestra cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas y cómo puede cambiar nuestras vidas para siempre. Además, Amor de alquiler es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y los amigos. Defne cuenta con el apoyo incondicional de su abuela, su hermana y sus amigos, quienes la ayudan a superar las dificultades y a tomar las decisiones correctas. La serie te enseña que el amor y la amistad son los pilares fundamentales de la vida. Otra opción muy interesante es Kukur, traducida simplemente como El Pozo. Esta serie se aleja un poco del drama romántico tradicional y se adentra en el mundo del crimen organizado. La historia se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con hacerse con el control del barrio, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y a su hogar. Kukur es una serie intensa, violenta y con una trama compleja que te mantiene al borde del asiento. La serie destaca por sus personajes carismáticos, su acción trepidante y su capacidad para abordar temas como la lealtad, el honor y las consecuencias de la violencia. Si os gustan las series de acción con un trasfondo dramático, Kukur os sorprenderá. Pero Kukur es mucho más que una simple serie de acción. Es un retrato de la vida en un barrio marginal de Estambul,
donde la violencia y la pobreza son el pan de cada día. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares en un contexto de criminalidad y desesperación, mostrando cómo las personas luchan por sobrevivir y proteger a los que aman. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones, lo que los hace creíbles y cercanos. Yamak, por ejemplo, es un hombre que regresa a su hogar para proteger a su familia, pero se ve obligado a enfrentarse a su propio pasado y a tomar decisiones difíciles. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y sobre cómo puede afectar a las personas y a las comunidades. Además, Kukur es una serie visualmente impactante. Los escenarios, la música y la edición se combinan para crear una atmósfera de tensión y dramatismo que te envuelve desde el primer minuto. Y para terminar, os quiero recomendar Erkai, Amor y Venganza. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan, una joven inocente y bondadosa que se enamora de Miran, un hombre atormentado por un pasado oscuro que busca venganza contra su familia. Lo que Reyyan no sabe es que Miran se ha acercado a ella solo para llevar a cabo su plan de venganza. A medida que se enamoran, Miran se debate entre el amor que siente por Reyyan y la venganza que le ha consumido durante años. Erkai es una serie apasionante con una historia de amor imposible y un drama familiar intenso. La serie destaca por su cuidada fotografía, sus paisajes impresionantes y su capacidad para abordar temas como el perdón, la redención y el poder del amor. Si os gustan las historias de amor dramáticas con un toque de misterio, Erkai os cautivará. Pero Erkai es mucho más que una simple historia de amor y venganza. Es un relato sobre el poder del perdón y la redención. Miran es un hombre que ha sido consumido por el odio durante años, pero el amor de Reyyan le da la oportunidad de cambiar y de encontrar la paz. La serie te enseña que el perdón es posible y que puede ser la clave para sanar las heridas del pasado. Además, Erkai es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y las tradiciones. La serie muestra cómo las costumbres y las creencias pueden influir en nuestras vidas y en nuestras decisiones. En resumen, hemos explorado un abanico de series turcas que abarcan desde el drama judicial y el romance clásico hasta la comedia romántica y el crimen organizado. Espero que esta selección os haya servido para descubrir nuevas series que os enganchen y os hagan disfrutar de horas de entretenimiento. Recordad que cada una de estas series ofrece una perspectiva única de la cultura turca, sus valores y sus conflictos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención. Me encantaría saber cuál es vuestra serie turca favorita, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo. ¿Habéis visto alguna de las series que he mencionado? ¿Tenéis alguna otra recomendación? Compartid vuestras opiniones y experiencias. Y para terminar, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan descubrir estas maravillosas series turcas, y que os suscribáis a mi canal si queréis estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.